Gafa TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de La Posada, gastronomía, arte y cultura, un lugar diferente. En Sueños Floristería, contactos al 099-877-9043. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras, buenas tardes, bienvenidos. Señoras y señores, buenas tardes, bienvenidos a Pensamiento Crítico, el programa de opinión de Gafa TV Ecuador. Este día lunes, inicio de semana 15 de noviembre del 2021. Un día frío, un día triste, un día realmente de reflexión con lo que está pasando en nuestro país, con lo que está sucediendo en el Ecuador, y no hay respuestas concretas, puntuales y efectivas por parte de las autoridades. Hoy día también se cumplen 99 años de aquella masacre del 15 de noviembre de 1922 en la ciudad de Guayaquil, donde los obreros bautizaron su lucha y sus reclamos hacia los sectores empresariales, a los sectores gubernamentales, y fueron masacrados en Guayaquil. Por eso recordamos una obra muy célebre de Joaquín Gallegos Lara que se llama Las Cruces sobre el Agua. Con esta introducción saludo cordialmente a mi invitada de hoy, quien se encuentra en pantalla, la licenciada Rosana Palacios. Ella es dirigente de la Unión Nacional de Educadores del Ecuador. Hoy día vamos a hablar de las clases presenciales que está ya en ciernes y que mañana se define, porque mañana el COE nacional decidirá si se vuelve o no a clases presenciales en nuestro país. Pero para iniciar, les saludo cordialmente a mi invitada Rosana Palacios y le pido su opinión respecto a qué piensa el magisterio ecuatoriano, los educadores. ¿Qué piensan ustedes respecto a lo que está pasando en nuestro país, a lo que pasó este fin de semana entre viernes y sábado con una masacre en la cárcel de Guayaquil, con un saldo hasta el momento de 62 asesinados? Todos seres humanos, no importa dónde estén, no importa que hayan cometido, son seres humanos. Profesora, maestra Rosana Palacios, buenas tardes, bienvenido, mucho gusto. Qué gusto saludarlo, Fernando, y a usted a través de este espacio de información que para nosotros es muy importante. Como quienes más hemos visto con mucho estupor lo sucedido en nuestro país, y además de rechazarlo, también nos comprometemos a que debemos seguir exigiendo una inversión para educación, para salud, para combatir la pobreza, porque muchas de las personas que están allí son por delitos de pobreza. Y eso habría que clasificarlos, habría que evitar el hacinamiento. El día de hoy también hemos renovado nuestro compromiso de seguir el legado de nuestros héroes del 15 de noviembre de 1922, y que muchas veces no lo recogemos en el sentido verdadero de su lucha. Eran por sus derechos, por todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Bueno, con esta introducción, con estas reflexiones de nuestra parte y de nuestra invitada, pues, esperando que vengan mejores días y que se piense en la paz ciudadana, que se piense que no es solamente el narcotráfico el que está inmiscuido dentro de la cárcel, sino hay otros problemas estructurales y problemas sociales. Vayamos ahora a hablar ya del asunto de la educación. Se anuncia que probablemente para el próximo lunes 22 de noviembre comenzaría el retorno presencial de los alumnos a las aulas ecuatorianas. Eso depende de lo que mañana decida el COE nacional, quien evaluará la situación para permitir el regreso de los estudiantes de las diferentes modalidades, de las diferentes provincias y de los diferentes ciclos.
¿Qué piensa el magisterio respecto a este retorno a clases? ¿Cómo está el magisterio? ¿Cómo están los estudiantes? ¿Cómo están los trabajadores administrativos? ¿Cómo están los establecimientos educativos, maestra Palacios, para este anunciado y posible retorno a clases la próxima semana? Somos los más convencidos del retorno a la presencialidad. Todos quienes hacemos la comunidad educativa y de esos actores fundamentales, los maestros y los estudiantes, y principalmente los maestros, hemos definido en 5 palabras lo que queremos en la presencialidad. Queremos un retorno presencial con escuela biosegura. Así hemos definido nuestro pedido frente a la decisión del gobierno para que no sea improvisado, sino sea un retorno presencial que asegure lo más sagrado que tenemos, la vida. Y para ello hay que garantizar que los estudiantes, las estudiantes que van a retornar cuenten con las 2 dosis de vacuna en el 100%. Eso para nosotros es escuela biosegura para recibir a los estudiantes de la escuela pública. Sí, ese es uno de los requisitos, ¿verdad? ¿Y cómo están los docentes? Le preguntaba también, porque no son solo los estudiantes, son los docentes, son los trabajadores administrativos, son los servidores de los establecimientos. ¿Y cómo está la infraestructura? ¿Cómo están los servicios en las aulas de las más de 12.000 unidades educativas fiscales que hay en el país, profesora Palacios? Como habíamos planteado en semanas anteriores y también en los últimos días, hemos dirigido una carta a la señora ministra María Fernanda Brown Pérez para que pueda recoger algunos planteamientos sobre la situación de la infraestructura escolar. No ha habido una intervención en las instituciones educativas. La minga de los padres y madres de familia está bien, pero no soluciona la infraestructura deteriorada en estos momentos. En su mayoría, las escuelas no están preparadas para recibir luego de en pandemia, porque todavía no se ha eliminado la pandemia, para recibir a los estudiantes. No tenemos en muchas instituciones educativas ni el agua potable, baterías sanitarias. No tenemos aulas que puedan sostener a los estudiantes con la distancia, pero principalmente no hay el reingreso de los maestros y maestras despedidos, desvinculados en pandemia. Eso es urgente, eso no puede esperar para combatir el hacinamiento. Los maestros tenemos la predisposición, somos maestros de vocación, pero también sabemos que hay que defender la vida, de igual manera los administrativos. Y a propósito de eso, no son solamente las paredes, los servicios sanitarios, sino los laboratorios. ¿Cómo están los laboratorios? ¿Cómo está esa situación? Porque ahora se necesita como elemento, como instrumento de apoyo, todo ese sistema informático y el resto de elementos educativos. Esa es la preocupación más grande que tenemos porque ni siquiera se ha cumplido con los elementos básicos de la bioseguridad que recomiendan los expertos en salud para preservar la vida. Mucho menos podemos hablar de material didáctico, de mobiliario, de laboratorios. Eso para el gobierno del señor Lasso no es importante porque acaba de disminuir la inversión en educación, violentando la ley y la Constitución. Por eso es que en nuestra carta dirigida a la señora ministra le hemos planteado que es necesaria la inversión que dice la Constitución y la ley. El artículo 20 de la ley reformatoria obliga, ordena, manda para que el señor presidente cumpla con la ley. Ahora más que nunca es necesario pensar en la inversión educativa, en inversión para los estudiantes. Y se habla de que ahora mismo ya están más de 600.000 estudiantes presenciales ya en el país. Y que para el 17 de enero del próximo año, del 2022, si es que se retorna a clases, habrán más de 4 millones de niños y niñas, de jóvenes, de adolescentes en las aulas ecuatorianas.
¿Cuáles son, a su juicio, como maestra, como persona que está en contacto con los estudiantes y con sus compañeros, cuáles son los principales riesgos que tienen los estudiantes, los profesores, los administrativos, en caso de regresar a clases sin tomar todas esas medidas que usted ha planteado aquí y la ha solicitado mediante carta a la ministra de Educación? La improvisación. La improvisación del gobierno. Esperamos también que el COE Nacional tome una decisión acertada, porque no es lo mismo tener como casi al 12% en presencialidad que tener al 100% en presencialidad. No tenemos la entrega de equipos. En estas instituciones que se inició en la presencialidad no existe la conectividad. No existen los instrumentos tecnológicos, no existe la entrega de equipos de bioseguridad. Quienes han adquirido estos equipos de bioseguridad son los maestros. Y entonces, si se retorna en estas condiciones, ¿quién va a entregar los equipos de bioseguridad? ¿Quién va a entregar los dispensores de alcohol, de gel, de jabón, de mascarillas? Los niños, las niñas, los jóvenes no vienen de vacaciones, vienen de un problema de virtualidad, pero en muchos casos ni siquiera tienen conectividad y ni siquiera se han vinculado al sistema educativo a través de los instrumentos tecnológicos. Y hay que tomar en cuenta que los estudiantes vienen después de cerca de 2 años, ¿verdad?, de estar en la virtualidad, vienen a reencontrarse y a recuperar el tiempo, a nivelarse, porque hay varios desniveles, varias situaciones contrarias a una educación que en sí, la ecuatoriana, no es óptima porque no tiene la atención y los recursos públicos necesarios. Ustedes han hablado con el presidente, la carta que han enviado a la ministra Brown, ¿qué les dice? ¿Qué les contestan? ¿Qué propuestas y respuestas da el gobierno? Esa es otra preocupación, porque no hay en educación el tal gobierno del encuentro. Se ha convocado a mesas de diálogo, de trabajo para iniciar la construcción del reglamento y sea una realidad la aplicación de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que es otro problema que deberemos enfrentar en la presencialidad. Y no se ha instalado aún, tiene mucha tardanza, porque la construcción colectiva garantiza poder tejer los diferentes saberes desde la realidad concreta, desde las autoridades también, pero debemos entregarle una propuesta real, efectiva, como es la aplicación de la ley. Eso no ha ocurrido, no nos responden. Entonces, ¿de qué gobierno del encuentro estamos hablando cuando es un tema tan sensible en educación? Los países desarrollan cuando hay inversión en los 2 pilares fundamentales para la dignidad humana, que es la educación y la salud. Sí, con un pueblo educado y con un pueblo sano podemos pensar en proyectarnos y en desarrollar y buscar extirpar las desigualdades, las injusticias, las inequidades que pululan en una sociedad como la ecuatoriana. Y bueno, la gente preguntará, ¿todos los maestros están vacunados ya con las 2 dosis? ¿Todos los trabajadores administrativos del sector fiscal están vacunados? ¿Cómo está la situación sanitaria de vacunas del personal docente y del personal, de todos los que están involucrados en la salud, en la educación? Estamos vacunados con las 2 dosis, la mayoría. Podemos hablar del 95%. El 5% se refiere a que de pronto hay una decisión de no adoptar la vacuna o de haber adquirido el virus y todavía deben pasar como 6 meses para vacunarse. Digamos que son aislados, pero hay un problema. El COVID no se ha marchado de la vida de los ecuatorianos ni del mundo, sino más bien se ha generado una variedad de cepas y mucho más fuertes. Por lo tanto, se plantea de que debe haber una tercera dosis. El magisterio también tiene maestros con vulnerabilidad. También tenemos maestros que están ya cerca de la tercera edad.
tienen entre 65 años también maestros. Por ello es que al aplicar la ley orgánica de educación intercultural podemos incluso generar la jubilación apegada a la ley de seguridad social para que pueda renovarse el magisterio y pueda ingresar a más de los despedidos, de los desvinculados, nuevos docentes. Porque hay un problema, estimado Fernando, que debe conocer la audiencia de GAFA TV. ¿Cuál es? De que no hay la respectiva el reemplazo de las partidas de jubilados, de fallecidos y de renuncias. Eso genera alrededor de 9.000 vacantes en estos tiempos, pero no se los retorna, es decir, hay una supresión de partidas disfrazada, no se regresa a los maestros que se han jubilado. Están las vacantes, está el recurso, pero se suprime, en la realidad se suprime esa partida. Sí, es una cosa realmente preocupante. Ahora vayamos a hablar de los sueldos. ¿Cómo están los sueldos de los maestros, tomando en cuenta el asunto de la ley de educación bilingüe que fue aprobada por la asamblea anterior? Hubo una demanda de inconstitucionalidad y un sinnúmero de cosas. ¿Cómo están los sueldos? También tomando en cuenta el asunto del presupuesto para el 2022, donde se reduce lamentablemente para el presupuesto para educación sin cumplir lo que dispone la ley. También se habla de que hay por ahí algunos rublos para desvincular a los maestros. ¿Cómo está? Y usted nos habla prácticamente de que hay un déficit de docentes en la educación fiscal ecuatoriana porque los jubilados y los fallecidos no han sido repuestos en cuanto a sus partidas. ¿Cómo está? Cuéntenos, por favor. Justamente cuando nosotros revisamos la proforma presupuestaria, en la página 67 de este documento entregado a la Asamblea por parte del señor presidente, se determina 220 millones de dólares para para indemnizar los despidos en el sector público. Y eso es un ataque a la educación y principalmente a la salud, porque es donde el Fondo Monetario Internacional dice que hay que achicar el Estado. Con ese discurso, pues generan estas indemnizaciones que las van a hacer si la Asamblea aprueba. Por eso es que a los asambleístas hemos planteado de estar vigilantes de que en estos momentos siempre ha sido la inversión en educación importante, pero ahora es mucho más. Para evitar crisis carcelarias, eduquemos a nuestro pueblo, invertamos en educación. Luego, el recorte presupuestario, porque alrededor de 3.600 millones de dólares no cumple con el mandato constitucional ni con la ley. ¿Eso qué significará? Significará que los maestros que se vayan jubilando no reciban su estímulo. Desde ahora mismo está en deuda del gobierno alrededor de 14.000 docentes que se han jubilado y no les han pagado lo que han ganado durante 30, 40, 45 años de trabajo en el Magisterio Nacional. Ese es un derecho que se debe cumplir. También no se revalorizará, como lo dijo el señor presidente antes de serlo, en campaña, dijo vamos a revalorizar la profesión docente, elevándolos el salario, restituyendo a quienes han sido despedidos de manera infame en pandemia, pero eso no ha sucedido. Más bien se ha seguido despidiendo. En estos momentos tenemos más despidos de maestros con nombramiento provisional o con contrato, a justificación de que se ha ganado el Quiero Ser Maestro 7. Está bien ese concurso, pero hay que convocar inmediatamente a otro para que puedan los maestros ingresar al magisterio. Hay niños que necesitan a su maestro, a su maestra. Los profesores, los docentes ecuatorianos están preparados para este reencuentro, ahí sí hablamos de reencuentro, ¿verdad? Para esta reinserción a la educación presencial, porque hay que poner mucho énfasis, porque hay que nivelar, hay que volver primero a adaptar y readaptar a los estudiantes luego de este periodo de cerca de 2 años. ¿Cómo están preparados? ¿Cómo se han preparado ustedes los docentes para este nuevo momento, para este nuevo reto, para esta relectura de la educación, profesora?
Fernando, los maestros hemos sostenido el sistema educativo. Hemos entregado, a pesar de estar congelado nuestro sueldo desde el 2012, hemos entregado parte de ese sueldo para comprar el paquete Wi-Fi y los instrumentos tecnológicos, para estar en las redes sociales, en el WhatsApp principalmente, y poder estar con los estudiantes, para irlos a buscar en sus casas, para ir a recorrer en territorio y ver por qué no están los niños, las niñas y los jóvenes en las instituciones educativas o por qué no se conectan. Ha sido muy doloroso y por ello la Unión Nacional de Educadores ha iniciado capacitaciones. El problema que enfrentamos es cuando el gobierno improvisa y no tiene definido una propuesta pedagógica para lo que usted ha planteado, para recuperar este tiempo, porque ninguna virtualidad va a reemplazar la presencia de los maestros y maestras. La comunidad educativa pudo darse cuenta que el sistema educativo sobrevive con los maestros, con los estudiantes de manera principal. Entonces estamos capacitados alrededor de entender la problemática social. Por eso hemos respondido en contextos que nunca lo hemos vivido y hemos respondido bien. Quienes no han respondido han sido las autoridades y el gobierno, el del anterior y el actual, no ha respondido. No tenemos una propuesta definida por parte del ministerio de cómo se va a asumir. Nosotros planteamos principalmente de que los niños no pueden estar con 35, 40 y 50 estudiantes en el aula. Eso es perverso. Por lo tanto, necesitamos el retorno de los maestros que estamos capacitados para enfrentar esta nueva realidad, esta nueva situación en educación, pero que si no se compromete el gobierno no dará resultado. Muchas gracias. Vamos a terminar en pocos segundos. Ustedes, la Unión Nacional de Educadores, los maestros y las maestras, han estado presentes en estas marchas, en este paro de los sectores sociales. Ustedes, concretamente, ¿qué exigen, qué demandan al gobierno? Y ese monstruo de los paros, así los llaman, también está transversalmente que puede paralizarse la educación. Un momento determinado por los reclamos y otro porque no hay recursos. Somos convocantes a las movilizaciones y jornadas de resistencia que la Constitución nos permite. Hemos hecho uso de este derecho durante estos últimos tiempos. Lo vamos a seguir haciendo porque exigimos de manera principal la aplicación de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural que garantiza una inversión en educación. No puede ser que nos sigan subiendo el precio de los combustibles, que siga la gasolina subiendo, que los precios de los productos de primera necesidad suban, que esté en riesgo el IES, que todos los días conozcamos esta situación de crisis carcelaria, que veamos la inseguridad. Por todo eso estamos en las calles y plazas. Cuando los gobiernos no escuchan, lo único que nos corresponde a quienes luchamos siempre son las calles y plazas, como digo, apegados al derecho a la resistencia. Muchísimas gracias a la licenciada Rosana Palacios, dirigente de la Unión Nacional de Educadores, por haber compartido este diálogo de pensamiento crítico, hablando sobre el retorno de los estudiantes a las aulas de manera presencial, probablemente a partir del próximo lunes 22 de noviembre y en forma definitiva y absoluta estará ya el 17 de enero del próximo año. Maestra, mucho gusto, muy amable, muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a usted, Fernando, y a su audiencia. Señoras y señores, hasta aquí Pensamiento Crítico de este día lunes 15 de noviembre del 2021. Volveremos mañana para seguir pensando en voz alta y hablando de lo que más nos interesa y de lo más importante para el país. Hasta pronto. Somos Gafa TV Online, la nueva dimensión visual desde Ecuador para todo el mundo.